Módulo uno, segunda parte. Acá veremos los efectos de los medicamentos de uso más frecuente. Comenzaremos con los efectos de los fármacos utilizados a nivel del sistema nervioso. Recordar que el sistema nervioso está dividido en el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Y este último a su vez se divide en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Acá les dejo un esquema de las principales funciones del sistema simpático y parasimpático a nivel de los distintos órganos del cuerpo. Dentro de los anestésicos encontramos los anestésicos generales inhalatorios y los endovenosos. Los inhalatorios se utilizan principalmente para la inducción y el mantenimiento de la anestesia y algunos de los más utilizados en nuestro medio son el sevoflurano y el deflurano. Y los anestésicos generales endovenosos tienen como efecto secundario producir depresión respiratoria. También tenemos los anestésicos locales que actúan bloqueando la conducción nerviosa y anulando la sensación de temperatura, dolor, presión y motricidad. Estos se pueden infiltrar en forma local o también se pueden utilizar para realizar bloqueos de plexos regionales. Dentro de las benzodiazepinas, algunos ejemplos que encontramos son el clonazepam, el diazepam, el clorotiazepam. Algunos grupos de antidepresivos son los tricíclicos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. Dentro de los antiepilépticos, em, hacer hincapié acá que la suspensión repentina de estos fármacos puede provocar una exacerbación de los episodios convulsivos y un estado epiléptico. Por eso no se recomienda su suspensión en forma repentina e inclusive cuando los pacientes están en ayuno y deben ir a pabellón, no se recomienda tampoco su suspensión. Estos se pueden administrar con comida porque esto no afecta la absorción del fármaco a nivel gastrointestinal. Siempre recordar a los pacientes que deben evitar el uso de alcohol, no prolongar el estado de vigilia, ¿cierto? Dormir las horas necesarias y descansar el tiempo suficiente para evitar efectos adversos. Dentro de los antiparkinsonianos, el tratamiento más usado es la levodopa, pero puede ser necesario también la administración de un antiemético para contrarrestar las náuseas y vómitos que puede producir la levodopa. También es bueno recomendar a los pacientes que ingieran el medicamento junto con alimentos para evitar estas reacciones adversas.
Los antiinflamatorios no esteroidales pueden actuar a nivel periférico y central y tienen una acción analgésica que es menos potente que la de los opiáceos, pero a diferencia de los opiáceos tienen la ventaja de que no producen un efecto narcótico. Y además tienen la ventaja de que poseen efecto antipirético, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario, que no tienen los analgésicos opioides. Acá hay una tabla con la clasificación de los AINE, en donde se pueden ver ejemplos de cada medicamento. Dentro de los efectos adversos de los AINE encontramos las alteraciones gastrointestinales que pueden ir desde una pirosis hasta una hemorragia digestiva. Otro de los efectos adversos es las alteraciones renales que estos fármacos pueden producir. Tener ojo cuando se administran glucocorticoides con los pacientes diabéticos porque quizás van a requerir un ajuste de dosis de los hipoglicemiantes orales o de la insulina porque uno de los efectos adversos de estos medicamentos es la hiperglicemia. Dentro de los antihistamínicos encontramos antihistamínicos de primera y de segunda generación. La principal diferencia es que los de primera generación van a atravesar la barrera hematoencefálica y los de segunda generación no la atraviesan. Por eso hay algunos antihistamínicos que producen sueño y otros que no producen esa sensación. Dentro de los de primera generación encontramos ejemplos como la clorfenamina y de la segunda generación tenemos la loratadina, la cetericina, la desloratadina, que esos no producen sueño porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. La angina de pecho es consecuencia de un desequilibrio que se produce entre la oferta y la demanda de oxígeno del músculo cardíaco. Y la manifestación que se produce es un dolor external y opresivo que se puede irradiar al cuello, hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula. Acá les dejo un esquema con los tipos de antihipertensivos y ejemplos de cada uno de los grupos.
Dentro de los fármacos antiulcerosos encontramos los antihistamínicos tipo H2, los inhibidores de la bomba de protones, los antiácidos y los protectores de la mucosa. Un ejemplo del grupo de antihistamínicos H2 es la ranitidina y de los inhibidores de la bomba de protones tenemos el omeprazol. Acá les dejo otro cuadro con algunos ejemplos de medicamentos de cada grupo. Los principales antieméticos actúan bloqueando receptores dopaminérgicos o serotoninérgicos. Dentro de los bloqueadores de receptores dopaminérgicos, el principal conocido es la metoclopramida y la domperidona. Y de los bloqueadores de receptores serotoninérgicos, el ondansetron. Dentro de la farmacología endocrina encontramos la insulina, que se administra siempre por vía parenteral en todos los casos, de preferencia la subcutánea. Se puede administrar en forma subcutánea, endovenosa y muy rara vez y en forma intramuscular. Recordar que solo la insulina rápida se puede administrar por vía endovenosa. También se puede administrar en forma de infusión continua, en donde lo que se hace es preparar 100 unidades de insulina en 100 ml. Y esto se va a administrar de acuerdo a la velocidad de infusión que el médico indique, quedando siempre una unidad de insulina por ml. Recordar también que todas las insulinas tienen distintos tiempos de acción, de inicio de acción, de mantención de la acción y de término de su acción. La insulina rápida, por ejemplo, comienza su acción después de los 30 minutos de administrado y alcanza el pic de acción a las 2 horas. La insulina ultra rápida inicia su acción de 10 a 15 minutos después de que se administra y su máxima acción se produce en media hora o una hora después de que se administró. Y la insulina NPH o insulina lenta es una insulina que produce su acción desde 2 a 3 horas después de que se administra y su pic se produce a las 6 horas de administrado. Independiente del tipo de insulina, si es rápida, ultra rápida o insulina lenta, el efecto adverso que puede producir es lo mismo, que es la hipoglicemia.
Dentro de los fármacos anticoagulantes tenemos los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes propiamente tal. Dentro de los anticoagulantes tenemos las heparinas. La heparina es de dos tipos. Está la heparina estándar o no fraccionada y por otra parte tenemos la heparina fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Las heparinas de bajo peso molecular se administran por vía subcutánea una o dos veces al día, vienen en jeringas prellenadas que están listas para ocuparlas, entonces no deben purgarse porque esa burbuja que tiene de aire nos va a permitir asegurar que administremos toda la cantidad de anticoagulante que tiene la jeringa. El antídoto, por así decirlo, de la anticoagulación que pueda producir este tipo de heparina es la protamina. Y siempre se requiere de 1 miligramo de protamina para poder neutralizar 100 unidades de heparina. Por ejemplo, si al paciente se le administraron 1000 unidades de heparina, vamos a necesitar 10 miligramos de protamina para revertir ese efecto. Dentro de los anticoagulantes también tenemos los anticoagulantes orales, que el más usado es el Neosintrón, que se administra en una dosis única diaria y el control de la dosis que se le va a administrar al paciente depende del INR y este INR para que esté en un rango terapéutico se considera que debe estar en un valor entre 2 y 3. Entonces, de acuerdo al valor de este examen, el médico va a ir ajustando la dosis del anticoagulante oral de cada paciente. También encontramos en este grupo los fibrinolíticos. El más conocido es la streptokinasa, que es un medicamento que se utiliza en el infarto agudo del miocardio con el objetivo de provocar la destrucción de trombos a nivel intracoronario. También tenemos los hemostáticos que pueden ser locales o sistémicos. Los locales se usan más bien en las cirugías para aplicarse en forma local, pueden ser como láminas o como una preparación cremosa que se utiliza sobre los tejidos directamente para producir hemostasia. Hay algunas consideraciones especiales en algunos tipos de antibióticos, como por ejemplo en el caso de los aminoglucósidos, como la gentamicina. Hay que tener en cuenta que pueden producir nefrotoxicidad y ototoxicidad, por lo que es importante vigilar la función renal en los pacientes que se administran este tipo de medicamentos. Otra consideración que hay que tener es con la vancomicina, que siempre se va a administrar por vía endovenosa y siempre debe ser una administración lenta, por lo menos en un par de horas, para evitar la aparición del síndrome del hombre rojo.